Ok, te damos gracias, Dios, por este tiempo que estamos unidos a través de la tecnología. Gracias porque tú eres el creador de todo, de todo. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos conectados a través de esta tecnología para escuchar tu palabra, y sin tu ayuda no vamos a entender. Así que, Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros en medio de esta plática, y en cada uno de nosotros nos ayudas a entender, a comprender y asimilar la clase que tenemos hoy. Gracias por la vida del profesor, gracias por su familia, gracias por la protección divina que hay sobre su hogar y sobre todo lo que él hace, Señor. Gracias por esa protección divina a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias te doy. Así que, Espíritu Santo, atentos, y estamos a la disposición con tu ayuda. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana, por la bendición. Bueno, hermanos, yo me disculpo que hasta hoy a mediodía pude mandar la información que les había prometido hace una semana. Así que no sé si todos la han logrado ya tener, y algunos quizás la iban a imprimir, ¿verdad? Aunque esto es una ampliación, ¿verdad? Es decir, de lo que ya tenemos aquí del cuadro. Entonces, como me la pidieron la semana pasada, pues ahí, ¿verdad? Conforme tuve tiempo, pues logré mandárselas. Pero si no, pues, ¿verdad? Ahí la tienen, y si toman nota, pues, ¿verdad? Se puede hacer siempre. Estábamos hablando nosotros ya desde la semana pasada, entonces, sobre lo que es el cuadro, ¿verdad? Que no lo voy a estar poniendo aquí, ¿verdad? En pantalla, pero porque ya lo tenemos, lo conocemos, y espero que se hayan familiarizado como fue la indicación. Y entonces, lo que estoy yo tratando de demostrar, ¿verdad, hermanos? En esta ocasión, en esta parte, ya juntando todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que lo hemos repetido vez tras vez. Entonces, para que tengamos un cuadro panorámico de lo que es el quehacer de la iglesia, el quehacer de Dios, que es el mismo quehacer de Dios, y que Dios está estableciendo su reino, pero a veces tenemos una idea muy, muy genérica, muy ambigua, muy oscura, y con esto pretendo ya entrarle más al detalle, ¿verdad? Que Dios se mueve a través de instituciones, y que estas instituciones son realmente gobiernos, ¿verdad? Es decir, estoy tratando de demostrar con hechos, ¿verdad? Con evidencia bíblica, que son gobiernos, que tienen una estructura, y que nosotros nos movemos dentro de esa estructura, y tenemos que sabernos mover, ¿eh? Tenemos que saber cómo es la cuestión adentro, pues, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer yo, etcétera, etcétera? Pero que Dios es un Dios ordenado. No es un Dios así de que vayan y evangelicen, y a los que conviertan, bautícenlos, y ya, ¿verdad? Un día esto vengo. No, sino que deja una cosa bien sistematizada, bien estructurada, para entonces mantener el orden social mientras Él viene, y mientras establece su reino, ¿verdad? Con todo, todo bueno, ¿verdad? Todo bien organizado, ¿verdad? Todo exitoso, que nos va a traer la paz en la eternidad. Pero entonces viene el diablo y está tratando de deshacer todo lo que Dios ha hecho, y está atacando estos 5 gobiernos. Y se ha logrado, como decimos nosotros, cuando el mal se mete al sistema, ¿verdad? Ha contaminado el sistema. Se ha logrado infiltrar, como son algunas parábolas, ¿verdad? Que dicen las parábolas de que el sembrador salió a sembrar y sembró trigo, pero llegó el malo, el enemigo de noche, y sembró cizaña. Entonces ha logrado meterse en la iglesia. Pero también se ha infiltrado en el gobierno civil, se ha infiltrado, ¿verdad? Ahí en las empresas, se ha infiltrado en la familia, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido ha tenido éxito el diablo. Pero ya no debe tener éxito. Si yo tengo una empresa, no debe tener éxito en mi empresa, no debo permitir que él, si yo como empresario debo de saber discernir para que el diablo no tome control de mi empresa, y yo jugar con las reglas antiéticas que juegan muchas empresas. Si yo trabajo para el Estado, para la cosa pública, pues yo debo de ser diferente, como fue Daniel. Daniel estaba en el gobierno, un gobierno totalmente no cristiano, pues, ¿verdad? Pero él supo trabajar en estos gobiernos de gente no cristiana. Y otros, José mismo, ¿no? Y Dios lo usó. Así que vayamos quitándonos aquella idea de que el cristiano no debe de participar en el gobierno civil, ¿verdad? Donde Dios abre la puerta. Entonces, porque allá adentro tenemos un quehacer, ser ejemplo, orar por esa empresa, por esa
lo que sea, ¿verdad? Esa gobernación. Y entonces, no digamos en la casa y en la iglesia. Es que hasta en la iglesia se nos ha logrado filtrar y dividir la iglesia y meter falsa doctrina. Entonces nosotros, entendiendo esto, hermanos, tenemos que abrir bien los ojos. Y repito, en cada lugar donde esté participando de todas estas instituciones, movernos en base al orden establecido por Dios, a ese gobierno, ¿no? Si soy el padre, pues hacer las cosas conforme Dios dicta. Si soy la madre, si soy un hijo, ¿verdad? Si soy el esposo, y si soy empleado, si soy empresario. Esto es lo que yo quiero comunicar con esto. Obviamente esto nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, esto no es nuevo. Esto yo lo que estoy haciendo es condensarlo y poniendo desde una perspectiva panorámica, pero desde el día que usted aceptó a Cristo y nos reunimos en una iglesia, hemos estado escuchando esto. Solo que quizás de manera diferente, quizás no compactado, ¿verdad? Como ahora, pero que nos han dicho siempre que seamos buenos trabajadores, buenos padres, buenas madres, etcétera. Pero repito, esto lo que yo pretendo es tener de una manera que podemos entenderlo todo y que se vuelva nuestra cosmovisión con mucha claridad, ¿no? Entonces, me he esforzado, pues, ¿verdad?, por demostrar de que la autoridad es importantísima, que tenemos que someternos al plan de Dios, someternos al orden de Dios, a la administración de Dios, y entonces vamos a estar siendo nosotros parte y colaboradores en este esfuerzo de Dios, en esta guerra espiritual, pero no con una actitud mística, ¿verdad? O desconectados, o con una idea equivocada, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hasta estorbando más que ayudando, ¿no? Así que esa es la idea, y si logramos captar ese todo, pues yo les animaría, oraría por ustedes para que nos volvamos a aquellas personas que le compartimos a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? De nuestra iglesia, que no han podido tomar este curso por cualquier razón, pero que ustedes puedan ocupar este material y trasladárselos para que ellos se ubiquen en el plano de Dios, ¿verdad? En el ajedrez de Dios, ¿sí? En la administración de Dios. Entonces, para que cada quien diga, bueno, entonces, pues yo quiero ubicarme, ¿verdad? Yo quiero conectarme, yo quiero ser parte de, ¿sí? Y entonces, porque ahorita probablemente mucha gente, por no entenderlo, no están desconectados, no son parte de, ¿verdad? Del reino de Dios en el sentido de estar laborando. Son parte del reino de Dios, pues por gracia, porque acepté a Cristo, me bauticé y estoy sentado toda mi vida en una banca y soy parte del reino, pero no soy una parte activa, ¿eh? No soy beligerante, pues, ¿verdad? No soy un radical, ¿verdad? No estoy realmente haciendo lo que debo de hacer, que Dios quiere que yo esté haciendo, ¿no? Así que eso es el esfuerzo, y por eso hemos hablado de 5 gobiernos. Hablamos aquel día, por si se fuera la luz o por si algo pasara, pues comencé hablando del más, que dijéramos, del más descuidado y del menos comprendido, que es el gobierno eclesiástico. Y se acordarán de todo lo que yo dije, pues, ¿verdad? Es decir, respetemos esa estructura. Dios es el que manda y ya lo ha delegado en los pastores, ¿sí? Necesitamos una pluralidad pastoral, luego siguen los diáconos, porque aunque no tenemos ningún versículo en la Biblia que hable de la autoridad del diácono, es obvio, es lógico que desde el momento que yo le encargo algo a alguien, le estoy dando autoridad para que lo cumpla y para que los demás se sometan y colaboren. ¿No es cierto? ¿Eh? Decimos al hermano mayor, va, mira, te quedas encargado de la casa y de tus hermanos. Desde el momento que le estoy dando un encargo a ese hermano mayor, le estoy dando la autoridad. Le digo a los hermanos, va, obedézcanle a su hermano mayor. Porque cuando yo venga, él me va a dar cuenta, ¿no? Él me va a contar. Entonces no necesitamos quizás un versículo que hable de la autoridad. Si a uno de ustedes en su iglesia le dice, hermano, quiero que nos ayude como maestro de escuela dominical, desde el momento que le están dando un cargo, le están dando una autoridad. Así es, a priori, automáticamente, ¿no? Así es que eso es así. Hablamos entonces la semana pasada de la responsabilidad de los líderes. En la iglesia tenemos líderes y tenemos a los hermanos, ¿verdad? A los miembros. Y hablábamos entonces del objetivo de la institución, que era establecer el reino de Dios, ¿sí? Evangelizar y edificar, compartir los principios de acción a las otras instituciones, y vimos varios versículos, ¿verdad? Hablábamos de la administración de los misterios de Dios, que somos columna y baluarte de la verdad, y que estamos para administrar la gracia de Dios, ¿eh? Y administrar, no puedo decir mucho, pues, porque aún aquí mismo ya nos estamos alejando de lo que es el tema central, que es la autoridad. Pero la autoridad nos ha sido dado para que podamos administrar esto. Y dice que estamos para, Efesios 3:2 que leímos, para administrar la gracia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Es que Dios nos ha sido concedido el Espíritu Santo.
para que tengamos la fortaleza, el poder, para poder llevar a cabo la gran comisión. A veces vamos a necesitar usar el poder para abrir una puerta, ¿no? Donde el diablo tiene bien trancada esa puerta, y vamos a necesitar orar y ayunar y decir a Dios que aparte el diablo, pues, ¿verdad? Para que nosotros podamos continuar con el evangelismo. Tenemos poder. Pablo dijo que el evangelio no está entre nosotros solo en teoría, en conceptos, sino en el poder y el poder de Dios, ¿no? Entonces luego hablamos de la estructura y organización y dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que luego pues él tiene obispos, ¿verdad? Diáconos, y cada quien le ha dado su tarea. No hablamos de una jerarquía, sino de que todos estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Obispos, ancianos, pastores, apóstoles, todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Luego la línea de autoridad, que se repite, Cristo es la cabeza de la iglesia, luego los pastores, y aquí en esta parte, cuando hablamos de la línea de autoridad, dice que a la iglesia le dice que obedezcamos a nuestros pastores. Y aquí es donde entra la cuestión, ¿verdad? ¿Qué cuesta obedecer? Es que nos cuesta obedecer a todos, ¿no? Nos cuesta obedecer a los policías, bueno, somos rebeldes por naturaleza en un sentido, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia tenemos que someternos los unos a los otros, dice un pasaje por ahí. Luego hemos hablado de la rendición de cuentas. Y esto nos ayuda el saberlo, que los pastores van a tener que rendirle cuentas a Dios si cuidaron el rebaño, si no se portaron como asalariados, si no se enseñorearon del rebaño, si no vendieron al rebaño, como dice otras partes, ¿verdad? Que los falsos apóstoles vendían por dinero, ¿sí? A los hermanos, pues, de diferentes maneras, ¿verdad? Y entonces, los buenos pastores van a recibir recompensa, la corona de gloria, pero también van a ser aprobados, ¿verdad? Como dice Pablo, pero también van a ser castigados, ¿verdad? La recompensa entonces de los pastores, de los buenos pastores, van a recibir la corona de incorruptible, ¿no? Y el castigo de los malos pastores, por negligentes, por abusivos, por asalariados, pues también, ¿verdad? Van a recibir pérdida y castigo en el tribunal de Cristo. Bueno, eso fue nuestra enseñanza de la semana pasada. Estaba yendo rápido porque era un repasito rápido. Metámonos ahora dentro de la misma iglesia, dentro del gobierno de la iglesia. Hemos hablado de lo que le toca a los pastores. Ahora hablemos de los miembros. La parte de los miembros, y eso pues ya está ahí en el material que se les envió, ¿verdad? Por si lo tuvieran. Y este habla de la responsabilidad de los miembros. Aquí vamos a comenzar de nuevo a leer bastantes pasajes bíblicos, hermanos. Le voy a leer 4 cosas nada más, de las muchas otras que, repito, vamos por la línea gruesa ahorita. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los miembros? Voy a mencionar 4. Número 1, orar por los pastores. Segundo, estimarlos. Cuando hablamos de estimarlos es considerar el valor que tiene la labor de un pastor, hermanos. Darles el justo valor que tiene un pastor. Y no estamos cayendo de volvernos fans, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Con una actitud mística, ¿verdad? Y casi que besarle el anillo, ¿verdad? Pastoral. No estamos hablando de esto, pues, ¿verdad? Estamos hablando de tenerlos en estima, ¿eh? Tenerles cariño, ¿verdad? Gratitud por su labor. Tercero, sostenerlos. Y sostenerlos dignamente, hermanos. No es lo que sobra del diezmo el salario del pastor. Realmente el salario del pastor es lo primero en el presupuesto, ¿eh? Y si sobra, pues la alfombra o las bancas o cambiamos el ventilador, lo que sea, ¿eh? Pero ahorita estamos operando al revés esto. Y la cuarta cosa es obedecerlos. Repito entonces, orar por los pastores, estimarlos, sostenerlos y obedecerlos. Y de esto vamos a dar cuenta a los miembros de una iglesia. A Dios, ¿eh? Esto es lo que Dios nos va a preguntar. Entre otras cosas, pues, obviamente, si diezmamos o no diezmamos, ¿verdad? Si colaboramos en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque aquí yo puedo sacar otra lista, pero que ya no va en línea con lo que estamos hablando, que es el énfasis y la autoridad, ¿verdad? Porque tiene que, en el pacto cristiano, por ejemplo, no sé si su iglesia se acostumbra todavía, porque digo, son cosas que se han ido perdiendo en este tiempo, pero en el pasado en las iglesias, muy formalmente uno firmaba un pacto, el pacto cristiano, donde ahí decía, yo me comprometo a colaborar en la iglesia, a sostener la iglesia, a colaborar, ¿verdad? Ayudar y todo. Es un pacto muy bonito. Si ustedes no lo tienen y no lo conocen, entonces métanse a internet y pongan el pacto cristiano y les van a salir varias versiones.
pero eso valdría la pena que todavía lo usemos y lo acostumbremos en nuestras iglesias locales. Elizabeth, ¿verdad? La hermana, la semana pasada, ella hacía alusión a esto, ¿verdad? Yo le dije, mucha razón tienes en cuanto a esto, ¿no? Pero bien, eso no es, no es doctrina, pero es firmar, ¿verdad? Un compromiso con Dios y con la iglesia, ¿no? Bien, ahí tiene que ver con, yo me comprometo a aprender, ¿va? Yo me comprometo a santificarme, yo me comprometo a servir, yo me comprometo a evangelizar, ¿sí? Cuando uno llega a una iglesia, y claro, cuando ya tiene un nivel de madurez, uno dice, hombre, yo estoy aquí no para estar sentado el resto de mi vida, ¿no? Entonces, yo me voy a comprometer con Dios y con su reino, ¿no? Ok, veamos entonces algunos pasajes por ahí, ¿verdad? Volvamos ahí a Hebreos 13, 18. Ya lo hemos leído varias veces, pero aquí es donde de nuevo se menciona esto. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Perdón, 13, 18. 13, 18. Orad por nosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo? Oración. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Por qué iba a hacer esa oración, hermanos? ¿Cuál era el tema de esa oración? ¿Por los pastores? Pero ¿qué es lo que está pidiendo específicamente ahí el escritor hebreo que se supone que fue Pablo? Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Porque la conciencia se nos puede ensuciar cuando yo ando haciendo cosas de escondidas, pecando, ¿verdad? Y no confieso, ya tengo una conciencia sucia. Una conciencia. ¿Llega lo correcto? Exacto, para llevar una vida limpia, por pureza, ¿verdad? Por santidad, ¿sí? Por honestidad, ¿verdad? Entonces, por no ser de doble cara, etcétera. Entonces, está orando por eso. De nosotros tenemos que orar, hermanos, para que el pastor realmente no caiga, que el pastor se mantenga, ¿verdad? Con una vida limpia, ¿sí? Y el diablo eso va a atacar. Así es que debemos de orar por eso, ¿eh? Entonces, orar por los pastores, y ahora estoy diciendo, voy a específicamente orar por esto. Anote ahí en el espacio que tengan en su página. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto, porque estaba preso probablemente en un momentito, ¿verdad? Y él quería llegar. Bien, a compartirles más bendiciones que trae la palabra de Dios. Veamos Efesios capítulo 6 y versículo 18. Efesios capítulo 6 y versículo 18. Esto lo mencioné la vez pasada de pasadita, pues ahora aquí está la base bíblica. Pero miren Pablo lo que está diciendo, Efesios 6, 18. Vuelvo a decir, hermanos, yo en un estudio que hice, una tesis que hice una tesis fue sobre la oración. Y encontré, lo que aprendí y que descubrí en aquel entonces, es de que las oraciones de Pablo eran oraciones ministeriales. Es decir, que siempre que él pedía algo, no era un carro nuevo, no era salud, no era ropa, no era seguridad, que no le pasara nada. Él siempre estaba pidiendo, y aquí está el ejemplo, leamos el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora, y por mí, dice. ¿Se van a orar por mí? Dice, y por mí. ¿Qué es lo que esa oración ministerial? A fin de que al abrir mi boca me sea dada, ¿qué cosa? Palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esa palabra denuedo, no sé si ustedes la usan mucho ahí en su país, ¿verdad? Aquí se usa poco. Y entonces uno tiene que explicar qué significa denuedo, porque cuando yo le digo a algunos hermanos que leemos la Biblia, le digo, ¿y usted sabe qué es denuedo? Sí, dice, así que facilidad de palabra. No, no tiene nada que ver con facilidad de palabra. Está diciendo valor. Denuedo significa valor. O sea, si a usted le ha dado algunas veces pena evangelizar, compartir la palabra, o decir, sí, yo soy cristiana, o sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? Así como Pedro, ¿verdad? O como Nicodemo, que de noche, porque algunas veces a algunos cristianos les da pena confesar su fe. Más cuando hay un ambiente hostil, ¿verdad? Contrario. Alguien que critique el evangelio ya me cohíbe a mí decir, pero yo soy evangélico. Y también da temor porque en el caso y en los tiempos de Pablo implicaba persecución, castigo, ¿verdad? Azotes, que lo descolgaban del muro. Y por eso Pablo Pablo como humano, usted dice, Pablo sí que no lo detenía nadie, ¿verdad? También tenía miedo, también tenía temor, ¿no?
Pero por eso dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. En primer lugar, Señor, dame la palabra correcta para la persona correcta. No quiero estarle diciendo a este el mensaje equivocado, ¿verdad? Quiero decirle lo que tú quieres, lo que él necesita escuchar para entender el evangelio. Y luego dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, denuedo, o sea, valor. Hermanos, pidamos valor. Yo en el pasado acostumbraba más subirme al bus a predicar. Y me subía al bus y Dios me daba gracias porque la gente me ponía atención, ¿verdad? Y a veces me iba en un bus de interdepartamental, o sea que los tenía sentados una hora, porque en el centro de la ciudad se suben y se bajan cada rato, pero nos íbamos a Santana, ¿verdad? Que es una hora y media en aquel tiempo de viaje, y nadie me movía, pues nadie me tenía que escucharme, ¿verdad? A la fuerza. Pero cuando yo me bajaba del bus me decían, mire, muchas gracias, ¿verdad? ¿Y dónde reúnen? Ay, a Dios me dio gracias. Pero cada vez que yo me subía, y lo hice muchas veces, cada vez tenía miedo, cada vez tenía temor, cada vez tenía nervios, pero yo tenía que hacerlo. Entonces, necesitamos orar por nosotros y confesar, bueno, a mí me da miedo, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando, ¿verdad? De orar, ¿por quién? Por los apóstoles, por los maestros, por los líderes de la iglesia, ¿no? Para que el Señor les dé palabra y para que les dé valor para enfrentar las situaciones que tienen que enfrentar. Todos en este tiempo aún tenemos que enfrentar situaciones. Así que ven, Pablo, y puedo citar más pasajes, pero igual por el tiempo, pero si ustedes comienzan a buscar en Tesalonicenses, en Gálatas, cuando Pablo pide algo para él, pide oración, pero ¿para qué? Para poder él predicar el evangelio. No por otras cosas que a veces nosotros nos dedicamos a pedir cosas secundarias. No, oremos en relación al reino, hermanos. Este es el punto. Así que oremos por los pastores. Segundo, estimarlo, ¿va? Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Creo que en muchos países y en muchas iglesias se acostumbra el día del pastor, ¿verdad? Y entonces creo que hay por diciembre, y entonces se aparta un día y se festeja al pastor. Y ojalá que sea pues con un corazón sincero, con realmente gratitud. Y entonces decirle, pastor, usted realmente le llamamos, ¿verdad? Y estamos agradecidísimos porque usted nos trajo el evangelio. Ahí hay un hombre que lo grande de él es que dejó todo para predicarle a mí el evangelio. Y a veces todavía como que no logramos magnificar, ¿verdad? Y tener un corazón agradecido. Primera Tesalonicenses 5 y versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué significa que los reconozcáis? ¿Qué significa reconocer? A ver, pastor, vaya, no estamos hablando de ese tipo de reconocimiento. No lo había visto, pero desde lejos lo vi y lo reconocí. No, reconocer es entender lo que él es, lo que él ha hecho, la importancia de lo que él ha hecho, la bendición que ha traído a mi vida con su ejemplo, su predicación, su enseñanza, sus sacrificios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ha dejado todo lo que nosotros amamos, ¿verdad? La prosperidad, el éxito, la estabilidad, una economía para poder servirnos a nosotros. Muchos pastores carecen de esta seguridad económica, ¿verdad? De esa estabilidad, ¿sí? Que ofrecen tener su casita, ¿verdad? De estar quieto en un solo lugar. Le ha tocado moverse, dejar, ¿verdad? Cambiar. A cada 2 años cambiar a los niños de escuela o de colegio porque los llamaron para allá, para acá. Es decir, tenemos que reconocer, como el hijo que reconoce la labor de la madre, ¿verdad? Y al entenderlo, el Proverbio 31 puede de corazón, ¿verdad? Bendecir a su madre. Entonces, okay. Sería, o sea, perdón, una pregunta, ¿sería esto de reconocer, sería de honrarles? Exactamente, Okay. exactamente, ¿verdad? Es decir, mostrarle respeto, admiración, ¿sí? Pero no es una cosa de que vaya, hagamos la agenda del día del pastor y el programa, y entonces aplaudámosle, y entonces después le decimos esto, es decir, del diente al labio, como suele ocurrir, ¿verdad? Aún el día de la madre y todo esto, pero estamos hablando aquí realmente, Señor, ayúdame a reconocer la labor del pastor, ¿sí? Para poder realmente, sinceramente, felicitarlo, honrarlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, lo que vamos a ver a continuación. Así que dice 13, y que los tengáis en mucha estima. Las palabras en la Biblia no están de gusto, ¿verdad? Cuando Pablo hablaba, él era muy cuidadoso,
de ocupar la palabra correcta, ¿sí? Y aquí está diciendo, os rogamos, hermanos, perdón, 13, y que los tengáis en mucha estima. La palabra estima es cuando yo me pongo a valorar algo. Bueno, voy a estimar el precio de esto. Bueno, son 14 quilates, ¿verdad? Y la onza está de oro en el mercado tal. Entonces, este vale $400, ¿verdad? Este anillo, ¿no? Estamos estimando algo, entendiendo su justo valor. Y entonces lo que está diciendo Pablo aquí, que los tengamos en mucha estima, o sea, les demos el justo valor que ellos tienen por su labor entre nosotros y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros, ¿verdad? Así que, déjenme que les lea el versículo 14 porque es parte de la labor pastoral. Ya pasamos por ahí, pero este es un pasaje interesante. Miren el versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, hablándole a los pastores, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí hay 4 cosas que el pastor tiene que estar haciendo. No las predicar el domingo y no lo volvemos a ver hasta el miércoles del estudio bíblico. No, el pastor entre semana, ¿verdad? Esa es la labor invisible, ¿verdad? No sabemos que anda visitando, que está aconsejando, que está orando por, ¿verdad? Que está, etcétera. Y son aquí 4 cosas que el pastor tiene que no son fáciles, hermano. No es fácil realmente amonestar. No es fácil animar, ¿verdad? Alentar a los de poco ánimo, fortalecer a los débiles. Esa es la labor pastoral, fíjense. Es psicología bíblica, ¿verdad? Psicología cristiana. No es decir solo por, ay hermano, qué tremendo, ahí voy a orar por usted. Pero sí, está bien fácil, ¿verdad? Pero ya hablar con él y cambiarle su humor, ¿verdad? Que con el consejo vamos formando una personalidad diferente, ¿verdad? Que alguien se va santificando por lo que yo dije. Esa es labor espiritual. Y requiere del pastor ver una entrega total en las manos del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que vuelve la cuestión muy, muy, muy delicada y muy especializada también, ¿no? Entonces, 1 Corintios 9:11. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Vamos a ver. Aquí Pablo mismo está poniendo en la balanza, hermanos. Está poniendo en la balanza. ¿Qué vale más, lo material o lo espiritual? ¿Qué vale más? Esa es la respuesta, ¿verdad? Pero Pablo se ve en la necesidad de tratar de ser más objetivo y comunicar con más claridad esto y hace la comparación, ¿verdad? Así como el libro de los Proverbios, una frase muy común en los Proverbios, usted puede sacar una listita de todo donde aparece mejor es, porque el libro de los Proverbios habla de la excelencia. Y entonces la excelencia es lo que es mejor que lo bueno. Lo bueno es mejor que lo malo, ¿eh? Pero lo que es mejor que lo bueno. Y entonces, la labor pastoral en la iglesia es espiritual. Y dice, no hay comparación. Pero dice entonces en el versículo, ¿verdad? Que estamos leyendo, dice el versículo 11, dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. ¿Qué está diciendo Pablo con mucha franqueza? Porque si seguimos leyendo, Pablo dice, no estoy diciendo esto para que me paguen un buen salario, para que me den una ofrenda, ¿va? Porque ¿y cuánto vale un alma? Po? Y si yo cobrara por alma en la iglesia, ¿va? Mire, el domingo se convirtieron 5, ¿va? A $2,000 el alma son $10,000, ¿va? No es así. Algunos quizás lo hacen, ¿verdad? O quisieran hacerlo, pero no es así. Pero hermanos, si el valor de un alma rescatada al infierno no tiene valor, hermanos. No se puede cuantificar el valor de un alma. Y el pastor ha ganado 100 almas, ha evangelizado a 1,000, ha bautizado a miles. Entonces, ¿cuánto hay que darle al pastor si comenzamos a pagarle por alma, hermanos? Pero entonces Pablo tratando de comunicarles, ¿verdad? Que estimen al pastor, que consideren la labor del pastor, ¿no? Entonces dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si llegaremos de vosotros lo material. Y, está mal que le paguen al pastor, porque la tendencia natural es pagarle al pastor menos que lo que gana su congregación, ¿no? Si en su congregación hay un ingeniero que gana $2,000 y hay un administrador de empresa que gana $1,500 y si hay allá un doctor, ¿verdad? Y un etcétera, etcétera, y al pastor, paguemos los $800.
Y todavía así como que le duele, como que le estamos pagando mucho. No, unos $800. Si el hombre es humilde, pues. Y no le paguemos mucho, voy a hacer que se nos enferme, ¿verdad? Y se nos vuelva materialista. No le Y como damos seguro médico. perdón, No le damos seguro médico. no, ni seguro de vida le pagamos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? No, es que lo vemos como que fuera, como que la responsabilidad del pastor es ser voluntario, ¿verdad? Y pues si su responsabilidad, pues, ¿verdad? Pastorear, ¿verdad? ¿Sí? Pero no entendemos, como dice allí, leímos la semana pasada, que el pastor es digno de doble honor. Dice, máxime, si su trabajo de donde come, de donde recoge para su manutención, es la iglesia. Hay que pagarle bien. Así que en algunas iglesias la broma es de, pues, mire, contratemos un pastor soltero y que coma poco. ¿Va? Realmente, algunos no lo dicen así, pero así lo piensan, ¿verdad? Entonces, ¿Puedo comentar algo? sí, hermana, por favor. Fíjese que cuando mi mamá, hace años, hay un pastor que conoció a mi mamá. Ese pastor, la verdad, a mí me impactó mucho porque él estuvo orando por nosotros, somos 5, y ninguno, ¿no? Pero este pastor sufrió mucho, ¿eh? Él, si acaso alguien lo ayudaba, mi mamá y otra señora, pero y bien impactante lo que él sufrió. En el mismo año estaban muy mal económicamente, murió su hijita por falta de, porque pues ve que no tienen seguro médico y él no tenía y murió su bebita por falta de asistencia médica. Yo quiero decirle, hermana, en base a lo que está diciendo, y me asiste el derecho y me asiste la base bíblica. Aquí en El Salvador hay denominaciones que manejan muy bien el asunto de las finanzas de la iglesia y otras que realmente están mal en el manejo y la comprensión de las finanzas. Y a mí me tocó porque trabajé, como les he dicho, yo trabajé con 5 denominaciones, he trabajado con 5 denominaciones y en una de ellas tenían ese problema de no estimar al pastor, ¿verdad? Y se manifestaba en las finanzas económicas. Y yo tuve que decirle al pastor, un pastor amoroso, entregado al Señor, hermano, deja la iglesia y busca trabajo. Sí. Porque pude ver a su esposa con zapatos rotos y a sus niños que no comían lo suficiente. Y le dije, no te sientas mal, hermano, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Decías, tú, y yo decía porque la iglesia sí tenía dinero, pero habían heredado la cuestión de que al pastor se le da una ofrenda, y una ofrenda significa un poquito de algo de por ahí, no es un salario. Cuando realmente los diezmos son para los obreros. En Números, si ustedes quieren anotarlo, anoten Números, Antiguo Testamento, Números capítulo 18, donde dice que todos los diezmos son para los sacerdotes, para la tribu levítica. Habían 11 tribus diezmando para los levitas, exclusivamente. Nunca tocaron los diezmos para comprar alfombras o para construir templos o para la escuela dominical. Eran exclusivamente para los sacerdotes. ¿Qué extraigo de eso? El principio. ¿No? El principio. Dice, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la medida del salario de un pastor? Bueno, digámoslo así. 11 familias de la iglesia pueden sostener a la familia pastoral. Muy triste esa situación. ¿Cómo sostener? Pues con el mismo salario, pues si el ingeniero gana 1.500, si el doctor gana 2.000, ¿verdad? Si el otro gana 3.000, si el otro gana 500, pues se prorratea, ¿verdad? Y entonces, así porque tampoco el pastor va a vivir más que los demás o menos que los demás. Tiene que vivir en el mismo nivel de su congregación para que haya identidad, para que haya, ¿verdad? Justicia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el diseño de Dios. Lo que pasa es que lo hemos perdido. Y yo puedo hablar 3 horas acerca de las finanzas, ¿verdad? Tengo un curso ahí de 10 horas, pero eso lo podemos tal vez manejar después. Pero el punto ahorita en esto es, ¿verdad? De que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a su pastor o a sus pastores, hay pluralidad pastoral, y debe de sostenerlos con dignidad. Con dignidad. Es decir, sin necesidades. Hermano Genaro, ¿quiere compartir algo? A mí me tocó ser evangelizado por un misionero. Uh-huh. La cuestión es que él estaba sostenido por CAM, claro, directamente por las iglesias de Estados Misión Unidos. Centroamericana. Uh-huh. O sea que realmente él no tenía problemas de sostén. Uh-huh. Pero cuando planteé como tesorero el hecho de pagar papel del baño, la luz de su casa,
pues muchos no, terminamos por no ofrendar. Entonces, lo que, en conclusión a lo que llegué es que no sabemos ofrendar, hermano Julio. O sea, los mexicanos somos tacaños para ofrendar. Latinoamérica, hermano, en general. Pero Pues eso es... De este lado, porque en alguna ocasión, aunque uno no quiera, uno hace cuentas. Yo no abría la ofrenda si no era con otro hermano distinto, que no fuera mi esposa, pues, ni de mi familia. Y si yo le quitaba la ofrenda de mi esposa, la ofrenda mía, y lo dividía entre los miembros varones, no ofrendaban ni 10 pesos por cabeza, y se ofendieron. Entonces, y como yo estaba inmaduro, opté por dejar la tesorería. Sí, claro. No, ¿por qué? Porque me pongo a criticar. ¿Cómo puede ser posible que entre tantos no podamos ofrendar arriba de 100 pesos, pues? Claro, no hemos sido enseñados, y digamos que de las muchas cosas importantes que los misioneros nos trajeron, porque nos trajeron el evangelio, pero en cuanto a alguna metodología, fallaron, ¿verdad? Y como ellos venían con, póngale, $3,000 de sostenimiento, entonces ellos no le enseñaron a la iglesia a sostener al obrero, porque, pues sí, ¿para qué me van a dar mi dinero si yo ya tengo el mío, ¿no? Y ningún misionero iba a cambiar sus $3,000 de la iglesia que lo mandaba, porque lo comenzara a sostener con $500 aquí la iglesia local. Y ese fue una cosa, pues está bien, ¿verdad? De acuerdo. Pero no le enseñaron a la iglesia entonces a invertir en su pastor nacional, en el pastor, en el que se iba a quedar en lugar de él, o el copastor, o el pastor 3, el pastor 4. Ese fue un gran error que se repitió en toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo, como digo, hablar mucho, porque si hay iglesias más nacionales, aquí en El Salvador, por ejemplo, las asambleas de Dios es más nacional, es más tropicalizada. La etnología, ¿verdad? Su cultura, ¿no? Pero a los bautistas a veces nos ven como evangélicos extranjeros, porque cantamos una etnología europea, nos vestimos saco y corbata, ¿verdad? Hay un cantoncito por ahí, pero andamos de saco y corbata, cosas que están cambiando, pero que no han hecho que se identifique, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con la cultura nuestra. Pero bien, por eso digo que ya vamos a tomar... Sí, creo que quería opinar. Hola, Cheman. Por favor. Sí, la verdad que el que ama provee, ¿verdad? Es sí y solo sí. Si uno ama, va implícito, ¿verdad? Esa acción. Una manera de honrar a una persona también es proveer. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, porque el que no provee para su casa es peor que un inconverso. Entonces, yo creo justo en ese momento, porque desde la clase anterior nació eso en mi corazón, y compartirles con el grupo, ¿verdad? Si ustedes tienen a bien, al terminar la clase, podemos hacer personalmente una ofrenda. En este caso, pues, a quien Dios ponga en el corazón, pero ustedes saben que la familia pastoral, quien está al frente de eso, pues, es hermano Rey y hermana Lanchi, que prácticamente ellos se dedican a esto, ¿verdad? Y no solo hacen lo de nosotros, ellos van y hacen otras partes de misiones también. Entonces, yo quería como motivarles, ya que lo pongamos en práctica, como está diciendo él, ¿verdad? No es solamente lo que oímos, sino que lo que podamos hacer de acuerdo a la capacidad individual de cada persona, poderles dar una ofrenda con amor, ¿verdad? Y dar un poco más allá de lo que realmente podamos, sería excelente. Y si no, pues lo que podamos. Solamente de esa manera a quien Dios ponga en el corazón, ¿verdad? Porque también está aquí el hermano Julio a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, solamente compartirles ese, que creo que esta clase se puede hacer práctica sin darnos cuenta unos a los otros, sino que quien Dios ponga en su corazón. Muchas gracias. Creo yo que eso es una reacción, ¿verdad?, que debe de ser. Y yo
aprovecharía entonces lo que nuestra hermana está diciendo, me parece bien. Manejémoslo de una manera ordenada y administrativa, ¿verdad? Es decir, yo diría que mandemos esa ofrenda, ese dinero que Dios pone en nuestro corazón conforme nuestra capacidad, mandémosla a la oficina central y que ellos decidan, porque ellos son los mejor informados, ¿verdad? ¿Quién? Yo precisamente, y quiero dar entonces testimonio, también en base a lo que dice Elizabeth, que hoy hablando con Rolando, ¿verdad? Rolando Pérez, aquí en mi oficina, en la universidad, nos juntamos y le dije yo que yo tenía una percepción de que alguien dentro de nuestro equipo de colaboradores tiene necesidad. Y él me lo confirmó, me dijo, sí, tenés razón. Entonces le dije, hagamos algo. Y la respuesta es lo que Elizabeth está diciendo ahora. Miren cómo trabaja el Señor de fino. El Señor es bien puntual, ¿verdad? Y entonces, repito, aquí hay alguien de entre nosotros que tiene una necesidad. Entonces, lo mandamos ahí a la central, ¿verdad? Y que el hermano Rey, ¿verdad? Que lo pueda manejar conforme él considere lo correcto. Así que, Elizabeth, gracias. Sí, hay una cuenta aquí. Hermano. Hay una cuenta aquí en El Salvador que se puede compartir. Hermano. Hermano Roberto. Sí, disculpen, una preguntita. Ahora que estuvo hablando usted que los diezmos iban para los sacerdotes, ¿eran números qué? 18, 21. Número 18. 18, 21, algo así parece. Ok, perfecto, ¿no? Está bien, gracias. Yo voy a proponer que tal vez mi próxima clase, que sería una clase muy breve, ¿verdad? De unas 10, 15 horas, voy a proponer que sea sobre las finanzas, porque es un terreno muy desconocido y lleno de estereotipos, etcétera, etcétera. Y hay mucho que hablar. Solo para adelantarles algo rapidito, para producir interés. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que yo esto nunca lo enseño a los miembros de la iglesia. Se lo enseño a los pastores. Y cuando lo voy a enseñar a la iglesia, le pido permiso al pastor de enseñarlo, porque es muy revolucionario, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy lejos de la enseñanza bíblica en cuanto al manejo de las ofrendas y los diezmos en iglesia hoy en día, en cualquier país de nuestro, ¿verdad? Así es que, pero podemos programarlo para más TikTok, vamos a dialogarlo con el liderazgo del ministerio, hermanos. Excelente. ¿Puedo opinar? ¿Cómo no? Estuvimos, no me acuerdo si en El Salvador, y a una hermana de allá se le quemó su departamento, quizás se acuerde. En Nicaragua. ¿O fue en Nicaragua? Ok. Sí. Y estando nosotros ya acá en México, lo supimos y con mi hermano Rey nos pusimos de acuerdo, juntamos una ofrenda y la mandamos para allá. No. Pero sale muy caro enviarla. Sale con una comisión alta. Entonces, le dije a mi hermano Reinaldo, porque a mí me tocó ir a depositarlo. Le dije, hermano, fue tanto. No hay problema, hermano. Es para el Señor. Y estoy de acuerdo. Nada más que sí hay que organizarnos con la finalidad de que no fluye el dinero a un costo muy elevado. Sí, no perder mucho ahí en la comisión. Sí, y dos, a mí me enseñó a ofrendar mi esposa, porque ella era creyente desde niña. Y ella fue la que me enseñó. Y me dijo, ¿qué tú no ofrendas? Digo, pues, ¿de qué se trata? Y ya me explicó. Y a veces les digo, háganlo por interés. Cuando yo ofrendo, yo no sé cómo el Señor manda dinero a la casa. Exactamente, eso ocurre. ¿A qué se deba? Sí. Después lo entendí, pero les digo, háganlo hasta por interés, pues. Pero la Biblia no dice eso. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Sí. No con tristeza ni por necesidad. ¿No? Entonces, es una experiencia que yo cuando la aprendí, ahora que no nos estamos congregando en iglesias, hay que hablar con las personas indicadas para decirle, oye, ¿cómo le hago para ofrendar? ¿No? Porque ahorita yo no voy al templo. ¿Por qué? Porque está prohibido, es por protección mutua de todos los feligreses. Bueno, mire, pues ahí está, cuando hablamos de finanzas, podemos decir, es lícito
ofrendar a un ministerio, porque nosotros en la iglesia ofrendamos para que se ocupe para el ministerio. Entonces, si ahorita estamos bloqueados en ese sentido, seamos prácticos, pero busquemos discernimiento para las cosas en orden. Entonces, diezmemos para un ministerio que está haciendo de bendición al mundo, ¿verdad? Alcanzando más por Zoom. Así es que, hermanos, ya les voy a la clave. Aquí en El Salvador acabamos de legalizar el uso del Bitcoin. Así que métanse a averiguar de eso del Bitcoin, ¿verdad? Así que bueno, pero es broma. Pero vamos a trabajar el tema, hermano. Ya hay que hablar con el hermano Rey, ¿verdad? Precisamente eso. Pero muchas gracias. Ahora, démosle más énfasis a lo que estamos diciendo. Vayamos siempre a 1 Corintios capítulo 9 y ahora leamos desde el versículo 7 en adelante. Primera a los Corintios, ahí está en las notas que he mandado. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Yo lo voy a leer ahorita, hermanos. Pero mire qué interesante. Pablo quitándose la pena, diría yo, ¿verdad? Habla claro y les dice, miren, el asunto de sostener a los pastores está así. Dice, ¿quién fue jamás? Ustedes ya lo han leído. No. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imaginen que yo soy soldado y tengo todavía que comprar mi fusil y mis granadas y mis balas para ir a... No, eso no ocurre, ¿verdad? El gobierno le va a pagar al soldado para que vaya a defender la patria. Por eso Pablo dice, usando esta lógica, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Y me dice que sencilla es la cuestión de entenderla. ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿No dice esto también la ley? Y hoy va Pablo a usar la metáfora del Antiguo Testamento. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, o sea que es algo de ley. No pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ustedes han visto que que cuando andan arando los bueyes les ponen un bozal para que no vayan comiendo en el camino, pues, ¿verdad? Para que no se distraigan. Si no es que hayan parado ahí y aquí dándole duro ahí al arado y no se mueve porque está comiendo, ¿no? Entonces lo que acostumbraban era ponerle el bozal. Entonces dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Mire qué humanitaria era la ley dada por Dios en relación a los animales. Hombre, están trabajando, que coman en el camino. Y entonces dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Dice Pablo, ¿eh? ¿O lo dice enteramente por nosotros, por los pastores, por los líderes? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que haga. Pues, si yo trabajo y puedo ser bien espiritual y estoy predicando por amor, pues yo espero una ofrenda que me permita vivir el resto al fin del mes, hermano. Es lógico, ¿eh? Y no tengo que estar ahí, ¿verdad? Hermano, hoy le vamos a dar, ¿verdad? Oiga, así como que no es un salario mensual, ¿verdad? Sino que cuando podamos le vamos a dar algo, hermano. Imagine que así nos trataran nosotros en la empresa, ¿no? Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, y aquí lo que hemos leído, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo espiritual. Lo material. Lo material. Entonces, imagínense, pues, ¿verdad? La comparación. Volvemos al asunto de cuánto vale un alma, ¿verdad? Yo un día de estos, hermanos, porque ahí por el COVID, ¿verdad? Y por estar aquí en la casa, y a mí me gusta hacer números. A mí me gusta hacer números. Quiero ver cuántas vueltas da una llanta, ¿verdad? En 1 kilómetro. Ahí me pongo ahí porque me gusta la matemática, pues, y para mantener el cerebro, ¿verdad? Funcionando. Y me puse a pensar, bueno, y yo ya tengo tantos años de ministerio. Y a veces veo en mi álbum y veo una cantidad de gente que he bautizado. Y me puse a hacer cuentas. ¿A cuánta gente yo he bautizado? Mira qué interesante, hermanos. Una cantidad. Bueno, y había gente que ya no me acordaba. Pues no me acordaba si esto los casé yo o no los casé yo, ¿verdad? Y esto los divorcié yo, no, eso ya no. Pero, y esto yo los bauticé, ¿verdad? O no los bauticé. Y me salió, hermano, me salieron más de 200 personas que he podido bautizar. Y yo soy de los que he bautizado poco. Hay hermanos que han bautizado, pero miles quizás. Imagínense cuánto merece este hombre. Porque cada alma que bautizó fue una labor, fue trabajo. Hubo esfuerzo, sacrificio, ¿no? Entonces, hermanos, y terminemos. Porque dice Pablo, si otros, que eran maestros, no muy buenos maestros, dice, si otros participan de este derecho a cobrar, a que le paguen, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hay pastores aquí que no piden salario porque dicen,
van a pensar mal de mí, que yo soy pastor come gallina, ¿verdad? Que yo estoy aquí asalariado, entonces mejor ni cobro ni pido. Pero imagínense, por pena, y la iglesia también se aprovecha de esto. Pero bien, ese ha sido todo un dato interesante. Bueno, hermanos, vayamos por favor. Aquí hemos hablado de orar por los pastores, de estimarlos, considerarlos debido a la labor espiritual que hacen, que es valiosa, que no tiene precio, y luego sostenerlos. Pero ahora vayamos a lo que es realmente, bueno, vayan conmigo a Filipenses 4, hermanos, para que les quede como dato, y ya para salir de esto de una vez. Pero en Filipenses capítulo 4, otro pasaje bien conocido, hermanos. Bien conocido, porque hay otros así un poco más desconocidos, pero bueno, Filipenses capítulo 4, y entonces el versículo 10 al 18. De nuevo Pablo hablando del dinero. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, que no tenían descuidado. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo? A sostenimiento económico, por el contexto, ¿no? De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Quizás como el hermano Genaro acaba de poner el ejemplo, ¿verdad? Hombre, una persona madura, ya acostumbrada a diezmar, pero como no estoy yendo a la iglesia, pero yo entiendo que tengo ese dinero ahí, ¿verdad? Que tengo que ofrendar para la obra del Señor. Entonces, vamos a canalizarlo por aquí. Entonces dice, de lo cual en aquellos tiempos, las grandes distancias, hermano, no crea que todos los domingos diezmaban y ofrendaban, ¿verdad? Y a veces no era dinero o moneda, era arroz, frijoles, ¿verdad? Era en especie, pues. Pero entonces no habían podido mandarle por la distancia esa ofrenda a Pablo, ofrenda misionera en este caso. Pero Pablo dice, miren, hoy que han tenido la oportunidad, hoy me están ayudando, muchas gracias. O sea que había existido siempre el interés, el cuidado, el amor de esta gente en relación a Pablo. Por eso él lo dice de esta manera, de lo cual también estaba solícito, es decir, querían darle, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y que este pasaje, cuando nosotros lo usamos fuera de contexto, ¿verdad? Lo aplicamos bien genéricamente, pero me está hablando en el contexto del dinero. Pablo está diciendo, si tengo, ¿cómo? Si no tengo, pues no como. Si tengo, pues 3 tiempos, si no, solo 2 tiempos, ¿verdad? Yo he sido enseñado, es el discipulado, yo he sido enseñado, como decimos, ¿verdad? Yo soy soldado de plan y ladera, ¿va? Yo no soy, como decía Abraham Lincoln, ¿verdad? Soldado de verano, ¿va? Solo cuando hay sol, pero cuando va a llover ya no salgo, ¿va? Así decía Abraham Lincoln, ¿verdad? Hay muchos soldados, hablando de la falta de patriotismo de los norteamericanos en aquel tiempo, dijo, ¿verdad? Muchos son soldados de verano. Pero Pablo era de plan y ladera, ¿no? No lo detenía nada, no le arrugaba la cara nada, ¿verdad? Fuese como fuese. Le prometían o no le daban, yo voy a ir porque tengo que ir, ¿no? Y eso es de admirar, ¿verdad? Es de reconocerlo, ¿sí? Y es de imitarlo. ¿Sí? Elizabeth. Sí, o sea, de hecho, ¿verdad? El versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no se refiere a que me voy a tirar de un techo o voy a hacer algo contra la gravedad o voy a hacer cosas que no. Cuando el versículo habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere exclusivamente a las limitaciones económicas que todos, ajá, ese es el contexto, ¿verdad? Exactamente, pero nosotros lo agarramos y lo generalizamos para toda situación y está bien porque es un principio, pues, pero el contexto exacto, ¿verdad? Tiene que ver con dinero. O sea, la Biblia habla de muchas, alguien ha dicho que cada 10 versículos se habla del dinero en la Biblia. Ahí se los dejo para que ustedes comiencen a cuantificarlo, si es cierto, ¿eh? Pero yo que lo he estudiado, ¿verdad? Lo he estudiado, es cierto, ¿verdad? La mención del dinero aparece muchas veces, pero bueno. Versículo 12, decía Pablo, sé vivir humildemente, no me hagan confundir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Así es que, y sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Okay? Así que podemos ir leyendo, ustedes lo continúan, hermanos, por el tiempo, ¿verdad? Pero estamos hablando, repito, de dinero acá. Veamos el último, que es donde nos volvemos a encarrilar en lo que es el tema general del estudio, ¿verdad? Estamos hablando de autoridad. Lo otro
es porque tenemos que obedecer. Obedecer que si Dios quiere que ore por los pastores, obedezcamos. Si Dios me dice que ore por los reyes y los que están en eminencia, y si yo no lo hago, es rebeldía, hermano. No es que a mí se me olvida. Es que el partido que está en el gobierno a mí me cae mal, son de derecha, son de izquierda, entonces yo no voy a orar por ellos. Mire, eso es rebeldía, hermano. Si la Biblia dice que oremos, no está diciendo si son de derecha, de izquierda, o me caen bien o no, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Hay que nosotros orar, hay que estimarlos, hay que sostenerlos y hay que obedecer, ¿no? Así que vayamos de nuevo a Hebreos 13:17. De nuevo, porque ya lo hemos leído varias veces, pero están contenido varias de estas cuestiones. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que, hermanos, quedémonos con la frase, subrayamos, obedezcan a sus pastores. Como si fuera al gobierno, como que si fuese el jefe, es la misma intensidad de obediencia. No es que al pastor se le obedece menos, bueno, es el pastor, ¿verdad? Y la iglesia es opcional, si puedo voy, si quiero no puedo, muy bien. Ahora, el trabajo no puedo faltar, ¿verdad? Porque me despiden y muero de hambre. Pero en la iglesia yo sí, si quiero voy, si no, no voy, pues, ¿verdad? Y si ofrendo o no ofrendo, pues, no, es que agarramos, como repito aquel día, la cosa bien aguada, pues. Bien cool, ¿verdad? Agarramos ahí nuestra membresía en una iglesia. Y eso hay que cambiarlo, hermanos. Trabajemos eso en nuestro propio corazón, ¿no? Bueno, hablemos de como estamos hablando de que dentro de un gobierno existen las responsabilidades, existe la línea de autoridad, la estructura, pues también hay consecuencias y castigos, hermanos. Hay consecuencias y castigos. Dejemos esto ya como la última parte, ¿verdad? De esta noche. Veamos entonces consecuencias y castigos de los miembros que no se someten, que no obedecen, ¿verdad? Entonces, de nuevo yo se los leo, se los enuncio y después vamos uno por uno. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, número 1, enfermedades. Número 2, son amonestados, reprendidos y señalados. Tercero, expulsión de la iglesia. Cuarto, muerte, de lo que yo mencioné algunos días atrás. Y quinto, pérdida de bendiciones celestiales. En el tribunal de Cristo vamos a estar todos los miembros. Entonces, hermanos, de nuevo, fíjense que algo que yo veo como una deficiencia en mi propia vida en el pasado, lo he estado haciendo últimamente, siendo un poco más puntual, buscando ser más exacto y entender mejor el detalle, pero muchos de los miembros de la iglesia no saben en base a qué van a ser juzgados. Es como que un policía llega y lo arresta, ¿verdad? Y le pone las esposas. ¿Y por qué me agarra? ¿Y por qué me está deteniendo? Hombre, si se acaba de pasar la línea amarilla ahí en la calle, pues. Si se acaba de pasar en rojo el semáforo. Y todavía se está haciendo ahí, ¿verdad? Decimos el mareado, ¿vale? ¿Quién yo? No. Mire, entonces, yo creo que muchos de nosotros, porque hermanos, Dios quiere que nosotros obremos por amor, pero también, hermanos, el temor nos mueve y el miedo también nos mueve. El miedo es una motivación bien fuerte. Es decir, yo me porto bien porque no me despiden. Si yo no estudio, no me gradúo. ¿Qué me ha movido, el amor o el miedo? Yo no quiero que me vean de menos, ¿verdad? Como un fracasado, ¿verdad? Porque no soy diligente, ¿verdad? Entonces, el miedo hace que yo accione. Y en la Biblia, hermanos, Dios con toda franqueza dice que vamos a ser castigados y que vamos a tener pérdida. Y eso debe convertirse en una motivación, quizás no tan fuerte como el amor, porque lo ideal es que actuemos por amor. Pero hermanos, la Biblia nos advierte que vamos a tener pérdidas y vamos a ser castigados. Así es que aceptemos esto como una verdad, pues, ¿verdad? Porque a veces a uno le da pena el domingo predicar sobre los castigos, ¿verdad? Y sobre las consecuencias del pecado. Entonces siempre estamos hablando de todo positivo y la gente no entiende que están corriendo un riesgo de ser castigados, ¿verdad? De tener pérdidas. Así que con pena y todo, hermanos, pero hay que amonestar. Entonces, ya con esa aclaración, vayámonos a 1 Corintios 11:30. Primera a los Corintios 11:30. Ok, lo leo.
Dice Pablo en el contexto de la Santa Cena, ¿verdad? O de la mesa del Señor. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 3 categorías. ¿Por qué? Porque está diciendo, advirtiendo Pablo que el que toma la mesa del Señor, participa en la mesa del Señor indignamente, sin entender lo que está haciendo ahí. O sea, que no hace, decimos chapupa, vaya a la mesa del Señor, ¿verdad? Y como no estamos haciendo bien las cosas con la mesa del Señor, de nuevo, otra crítica mía, ¿verdad? En base a algo analítico. Hermano, eso de, lo dije aquel día, ¿verdad? La mesa del Señor nosotros la hemos devaluado una vez al mes. Y entonces, después del sermón de media hora y cantar media hora, dedicamos 10 minutos para examinarnos. ¿Cómo nos vamos a examinar en 10 minutos, hermanos? Si tenemos un mes de estar acumulando pecado. Entonces, ¿eso qué es? Ese es es complicado el protocolo, ¿verdad? Nos dan 5 minutos, ¿verdad? Y entonces, vaya, hermano, confiesa el pecado. Yo ni me acuerdo de todo lo que he hecho, ¿verdad? Y otras cosas que Dios, no, si eso no es pecado, ¿verdad? Y comienzan a justificar en 5 minutos y después a participar de la mesa del Señor. Eso no está bien, hermano. Yo creo que en la iglesia tenemos que corregir eso. Veámosle la importancia. Enseñémosle. Mire, a nosotros como padres nos costó enseñarle a nuestros hijos que se bañaran y que se lavaran los dientes, hermano. ¿No es cierto? ¿Va el niño ya se bañó? No se bañó bien, vaya a meterse otra vez y se lava bien las orejas. ¿Ya se lavó los dientes? ¿Va? No, venga, se le voy a lavar los dientes yo, en los primeros años, obviamente. ¿Por qué? Porque la higiene, hermanos, es salud. Y si no estamos hablando de la salud emocional, la salud mental, la salud del alma, una conciencia limpia. Es que ese es el asunto de la mesa del Señor, hermanos, para que tengamos la conciencia limpia, sensible. Para que cada cierto tiempo nos acordemos de. Pero, hermanos, como ya sabemos que la mesa del Señor, unos lo hacen una vez al mes, otros lo hacen una vez a la semana. Pero ese es un hábito personal de todos los días, ¿no? Todos los días me baño, todos los días me lavo los dientes, todos los días debo de confesar pecado en mi devocional. Pero debemos de darle a la gente quizás parámetros, ¿verdad? Criterios, un formulario para que aprendan a examinarse a ellos mismos. Y las cosas cambiarían en la vida de los cristianos que tienen pecado acumulado, hermanos, de años. Y eso ha hecho que haya separación con Dios. Y ha hecho que a mí no oro porque me da pena, porque sí, Dios sabe que lo que he hecho y mejor no oro porque no quiero ser tan sinvergüenza. Hay mucha gente que no ora porque le da pena orar. No sé si me estoy explicando, hermanos. Pero entonces, tenemos que dejar eso ya de que, si quieren una vez por protocolo, ¿verdad? Y para hacerlo públicamente, ¿verdad? Como iglesia, como congregación una vez al mes, hacerlo como lo estamos haciendo. Pero el esfuerzo del pastor debe ser que cada miembro todos los días, o una vez a la semana, como sea, pero que en serio se siente 2, 3 horas a hacer cuentas, a ser contable y a sacar una lista de todas las actitudes malas y pecados que he cometido, confesarlas, estar limpio delante de Dios y los demás. Eso es salud espiritual, salud mental, salud emocional. Se los dejo ahí, hermanos, para que, si mi iglesia no lo practica, pero yo lo voy a hacer ya. Me den o no me den la pauta, el espacio, no me den el espacio, pero para mí el pastor tiene que estructurar esto. No solo enseñarlo, sino estructurarlo. En el discipulado que nosotros pretendemos hacer, nosotros queremos discipular, 5 es discipular. Entonces, estamos nosotros enseñándole a los miembros a ser convertidos, a mi discípulo, esto, que lo haga, no con esa intensidad, sino que lo haga así de meticulosamente, con ese detenimiento. Créame, hermano, que se produce un arrepentimiento que me cambia mi conducta al final. Bien. Bueno, ese no es el tema necesariamente, pero estamos en 1 Corintios entonces, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 30. Entonces, yo estoy hablando de salud mental, salud emocional, salud espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 30? De nuevo lo leo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, esta iglesia hay un montón de gente enferma. Yo conozco iglesias medianas que una vez a la semana hay entierros. ¿No? Se enfermó de esto, se murió el otro, que la suegra, que el hijo, que el tío. ¿no? Todos los domingos hay entierros. ¿eh? Y Pablo le está diciendo, miren, ustedes son una iglesia enferma, físicamente hablando. ¿Por qué? Porque en general eran desobedientes, en general. No estoy diciendo que no le obedecen al pastor, ¿verdad? No, que no le obedecen a Dios.
Entonces, cuidado con esto, pues, ¿verdad? Ahora, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados y condenados por Dios, ¿verdad? No por el pastor. El pastor no produce enfermedades, ¿no? Señor, enferma a este hermano, ¿verdad? Debilítalo. Es Dios el que lo va a debilitar y lo va a enfermar. Y no tanto castigos directos como consecuencias de su conciencia sucia, ¿no? Imagínense. Y sigue, ¿verdad? 32. Mas siendo juzgados somos castigados, está, por el Señor, no por el pastor, ¿verdad? Para que no seamos condenados con el mundo. Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. De nuevo, 1 Corintios 5, ¿se acuerdan, verdad? Aquel que fue expulsado porque estaba con la madrastra, etcétera, etcétera, y después fue recibido a la comunión porque se arrepintió. Bueno, pero castigado por el Señor. Hermanos, a mí me da pena, yo no soy el Espíritu Santo, ahí no estoy puesto para juzgar, pero cuando en la iglesia hay gente enferma, gente emproblemada, uno puede deducir que este hermano que ya no anda bien, por eso él está yendo mal, ¿verdad? Lo que dijimos aquel día, ¿verdad? Que dijo Pedro, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Entonces, Dios está actuando en su iglesia, pues en su cuerpo, y hay hermanos que están enfermos. Ahora, repito, no estoy generalizando. No tengo esa capacidad, no soy del Espíritu Santo, no tengo ese discernimiento. Lo que estoy diciendo es que por esta enseñanza hay que aceptar que en la iglesia algunos que están enfermos es por causa de que son rebeldes y están en desobediencia con Dios. Aquí quiero que quede claro, hermanos, para que no vayan, ¿verdad? No estoy yo queriendo amenazar, ¿verdad? O exagerar con esta interpretación, hermanos. Bueno. Y ahí está, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? De la mesa del Señor. Así que dices, leámoslo para que nos quede más claro. Así que, hermanos míos, después de haber dicho esto, advertirles, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, ¿no? Okay. Mire, Pablo, la autoridad, ¿eh? Cuando yo llego voy a ordenar las cosas, voy a ordenar las casas, voy a la casa, yo voy a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? El que anda mal, vamos a hablar, ¿verdad? Y el que anda bien lo vamos a felicitar, ¿no? Pero Pablo no iba a dejar pasar. Pablo sí usaba en equilibrio su autoridad, ¿no? Él es que dijo para edificación, no para destrucción. Pero cuando Pablo llegaba, algunos se alegraban y otros les daba miedo. Porque hablaba claro el hombre, amonestaba, exhortaba, amonestaba, como vamos a ver a continuación, ¿no? Así que vayan conmigo a Tito 1:13, hermanos. Tito 1:13. Cuando leemos esto, estamos viendo la tarea del pastor y la responsabilidad del miembro. En Tito, capítulo 1 y versículo 13. Dice el apóstol Pablo a Tito. Dice, este testimonio es verdadero, hablando de que los miembros venían, como dije la vez pasada, que en esta iglesia donde pastoreaba Tito en la isla de Creta, venían de un mundo duro, difícil, ¿verdad? Pecaminoso. Y le estaba costando cambiar y santificarse. Entonces Pablo le dice, bueno, dale duro, ¿verdad? No sea blandito. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ven cómo coincide, hermanos? Lo que estamos leyendo de Corintios. Enfermedad, debilidad, ¿verdad? Y otros duermen, o sea, hasta se habían muerto. Consecuencia de su pecado y castigo de Dios. Y ahora, ¿qué está haciéndole Pablo a Tito con esa experiencia de Corintios? ¿Eh? Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este pastor tiene a veces que, hermano, me va a disculpar, pero yo le voy a hablar claro, hermano, usted, esa enfermedad que tiene, que usted anda pecando, hermano. Usted está adulterando. Usted tal cosa, hermano. Discúlpeme, pero le quiero hablar claro. ¿Por qué no le agradece al doctor? No es cierto que los doctores, ¿verdad? En medicina, a veces le tienen que decir a uno, ¿verdad? Mire, paciente, mire, fulano, va a disculpar, pero usted mucho se toca la nariz, hombre. Entonces ahí se está contaminando usted en la nariz y después anda que alergia, no, ya no se toque la nariz, va a disculpar, ¿verdad? Pues mire, mi hermano, usted mucha gaseosa, hombre, mucho cerdo, hombre. Discúlpeme, ¿verdad? Pero porque es algo que es más privado, ¿verdad? Pero mire, ya, ¿qué es eso? Entonces, con penita y todo, pero entonces en la iglesia, hermanos, uno tiene que agradecer que el pastor le hable claro, pues. Incluso, yo soy de lo que acostumbro a decirle a algunos miembros
hermano, si usted me da permiso de que yo le hable claro, le voy a hablar claro. Pero si a usted no le gusta que yo lea nada, ahí lo voy a dejar. Y yo también a la vez digo, hermanos, a los miembros de la iglesia, hermanos, no tenga pena, yo soy el pastor, no tengo ninguna corona. Si usted ve algo ahí en mí que no está bien, dígame, hermano, con confianza. Lo más que puedo hacer es expulsarlo, le digo yo, ¿verdad? Pero hábleme claro, no tenga pena, ¿verdad? Porque me está ayudando. Bien. Entonces, aquí vemos, ahora leamos el capítulo 2 y versículo 15. Dice de nuevo Pablo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Yo quiero decirle, hermano, que por mi carácter o por mi personalidad, pero realmente yo en lo personal espero que la gente, no es que me respete pues, y me tenga miedo, ¿no? Pero que reconozcan mi autoridad. Yo soy de los que no dejo pasar faltas. Claro, ¿verdad? Siempre hay que discernir, ¿verdad? Ser tolerantes, pacientes, pero cuando hay que decirle a la gente y pararlos, hay que decírselos. Porque es daño que no le hace al no decirle a la gente lo malo que está haciendo. Las injusticias, no, yo no las dejo pasar a menos que no sea lo más sabio en ese momentito. Pero yo no dejo pasar a nadie, por pequeño que sea, porque estamos para corregir algunas cuestiones. ¿Ven? Ahí aparece de nuevo la autoridad, ¿verdad? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Que reconozcan que tú tenés la autoridad y la autoridad de Dios, que no estás hablando porque sos matón, o porque sos bravucón, o porque sos bravo, no. Es que Dios te ha puesto ahí para corregir. Y esta gente tiene tantas mañas y tantos vicios que tenés que apurarte con eso. Bueno, veamos otros pasajes interesantes en cuanto a esto. Segunda Tesalonicenses 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Y versículo 10. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10. Lo tienen. Dice de la siguiente manera. Porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto, ordenábamos. Nosotros somos bien educados, no sé, ¿verdad? En otros países de Latinoamérica, pero nosotros aquí en El Salvador tenemos la costumbre de que minimizamos, así como en Costa Rica, ¿verdad? Que todos dicen que les dicen tico, ¿verdad? Porque siempre mi hermano Roberto nos va a decir si es cierto o no. Pero entonces, que los ticos siempre dicen chiquitico, ¿verdad? Y siempre están haciendo diminutivo para ser más suave de lo que están hablando, ¿verdad? Pero siempre lo suavizan, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí lo que nosotros decimos, nos llegamos a una tienda y decimos, mire, me da esto y lo otro, sino que me regala, decimos nosotros, ¿verdad? Me regala tanto, ¿verdad? Porque es una manera más suave de pedir algo, ¿verdad? Decir, mire, voy a comprarle, no que me regala tal cosa, ¿verdad? Llega uno a un restaurante y se sienta y le dice al mesero, ¿verdad? Al que está recogiendo la orden, mira, a mí me va a regalar un medio pollo, me va a regalar unos macarroncitos, me va a regalar. Y un día, cuestiones de cultura, en México, ¿verdad? Llego yo a una panadería en la mañana a comprar pan francés, ¿verdad? Para el desayuno. Y no sé cómo le dicen, pero es una tiendita, ¿verdad? Entonces le digo, mire, me regala unos francesitos. Y se me queda viendo el joven, ¿verdad? Este pan no es mío, no lo puedo regalar, me dijo. Y yo aprendí, yo estoy usando mal la cuestión, ¿verdad? Yo me sentí ofendido porque dijo, bueno, y este abusivo que quiere que le regale pan, ¿verdad? Yo lo vendo, ¿verdad? Y entonces, no, perdón, le digo yo, véndame tanto, ¿verdad? Entonces, somos suaves. Pero algunas veces lo que está diciendo Pablo es, sí, sé suave, pero sé firme. Y tenés que ser firme para que aprendan, obedezcan, ¿verdad? Y superen su pecado. Así que estamos leyendo el 10, ¿verdad? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coman. Mire qué directo, ¿verdad? Porque habían ociosos, ¿verdad? Habían gente haragana. Y entonces, qué pena decirle a alguien, mire usted, porque a veces la gente dice, démosle una ofrendita, ¿verdad? Y uno dice, no le demos porque es por haraganería que no tiene Cristo. No es porque tenga mala suerte o que lo despidieron, no, es que es haragán. Y no podemos nosotros estarle dando dinero, ¿verdad? Como dice el proverbio, ¿verdad? Que hay que ayudarle a quien conviene
y cuando esté en tu poder. O sea que el ayudar no es cosa de, el amor no es una cuestión, una fuerza irracional. El amor es con conocimiento y con inteligencia, dice la Biblia. Bien, esa es otra cosa. Pero entonces volviendo aquí, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad? Acá. Dice, versículo 11, dice Pablo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces uno como pastor le da pena decirle esto a un miembro, porque bueno, usted pastor, ¿verdad? Me está acusando, ¿verdad? Y se complican las cosas, ¿verdad? 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor. Mire, ahí Pablo no está exhortando para darle más fuerza a su exhortación. Si yo no estoy exhortando yo, es el Señor el que te está exhortando. Estoy usando la autoridad que Dios me ha dado. No es mi autoridad, ¿verdad? Es la autoridad de Dios. Así que dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece, miembro de la iglesia, si alguno no obedece, no estoy, hermano, si quiere. No le estoy sugiriendo. Claro que hay sugerencias, ¿verdad? Pero aquí dice, esta es una orden. Trabajar, porque el que no trabaja no come. Ay, hermano, pero el amor de la iglesia y no, hermano, ¿verdad? Va a buscar trabajo y trabaje. Versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Señaladlo. Ay, hermano, yo creo que nunca lo he hecho yo en la iglesia, no he tenido el valor quizás. Pero ¿qué significa señalarlo? Decirle, así se sonaría, ¿verdad? Estamos toda la congregación y decimos, ese que está sentado en la segunda banca, ¿verdad? De camisa roja. Es un aragán que no quiere trabajar, ¿verdad? Y yo lo estoy señalando, mire, con el dedo. Yo no creo que sea así la cosa, pero de alguna manera tengo que, algunas veces fíjense que hemos estado en iglesias donde sí, la experiencia y ustedes la tendrán, ocurre que de repente hay un hermanito que llega a reunirse con la iglesia, pero con la finalidad de estar pidiendo a la congregación. Y nosotros nos hemos dado cuenta y me dicen, fíjese hermano, me dice una hermanita que yo quiero darle $100 al fulanito porque está sin trabajo. No, hermana, le digo yo, porque él es vividor y él ya le pidió a la hermana, ya le pidió a la familia esta, ya le pidió al otro hermano, la iglesia de aquel día le dio, pero ya nos dimos cuenta que él es un vividor, que llega a las iglesias, se hace miembro, pero para poder estar recibiendo, ¿verdad?, de la iglesia. Y eso es pecado, es mentira. Así que no le dé nada. O sea, en ese sentido, ¿qué estoy haciendo yo? Señalándolo. Pero aparte de esto que puede manejarse en privado, a veces hay que decirle a la congregación para advertirle, cuidado con el hermanito tal, porque él le ha venido a pedir a aquella iglesia. Cuidado con, lo estamos señalando, ¿no? Sea como sea, esa es nuestra tarea. Bueno, entonces estamos hablando de las consecuencias y castigos de un miembro que no obedece en términos generales, ¿no? Se enferma, ¿verdad? Está debilitado y hasta muere. Y eso es la labor de Dios, no la de pastoral, pero es lo que pasa. Hay que amonestarlos, reprenderlos, señalarlos, ¿no? Y ahora llegamos a la expulsión, que no la vamos a leer porque ya lo hemos oído varias veces, ¿verdad? El caso de 1 Corintios 5. Y luego la muerte, ¿verdad? Que ya lo hemos leído, 1 Corintios 11:32. Pues aquí estamos hablando de, hermano, son palabras mayores. Cuando un hermano es rebelde en la iglesia, uno tiene que esperar que le vaya mal, que Dios lo castigue, y hasta se puede morir, hermano. Eso ya Dios lo decide, no yo. Y decretamos esta mañana, ¿verdad?, que lo expulsamos, bueno, ahí. Pero, y en esta mañana, vamos a orar para que se muera el hermano fulano tal, porque es un rebelde, ¿no? Entonces, no va. Pero hay que predicarlo, hay que enseñarlo, porque la Biblia lo dice, de que algunos hermanos por desobedientes, ¿sí?, se van a morir. 5. Pérdida de bendiciones celestiales. 1 Corintios 3:15. Con esto vamos a terminar. 1 Corintios 3:15. Dice entonces 1 Corintios 3:15. Ya, esto es en el tribunal de Cristo, hermanos, donde nosotros sabemos que vamos a participar. Lo que no sabemos es lo que decía anteriormente. ¿Qué son las preguntas del examen, hermanos? Lo que hablamos aquel día, ¿se acuerdan, verdad? Cuando el profesor dice, bueno, el lunes hay examen, ¿verdad? Y entonces el alumno dice, profesor, ¿qué nos va a venir? ¿Cuáles preguntas vienen? Entonces el docente puede decirles todo lo que hemos visto.
O les puedo decir, miren, estudien más esto es para ayudarles, para dar una pista, estudien más esto que es lo importante. Vaya, gracias. Si yo les diría, ¿por qué no sacan una listita en base a lo que dice la Biblia, lo que hemos visto ahora y otro tiempo? Porque puede ser que usted tenga una lista de 3 cosas, ¿verdad? De que en el tribunal de Cristo el Señor me va a preguntar estas 3 cosas, ¿verdad? Mi hermano, va a ser un cuestionario bien bonito y nos va a preguntar cosas que nosotros no le hemos considerado. Pero al estar hablando de esto, probablemente una de las preguntas más importantes va a ser, ¿verdad? Mi rebeldía, mi obediencia, como pastor, como miembro, como esposo, como hijo, como jefe, como empleado. Saquemos una lista, hermanos, porque cuando yo le saco esa lista me advierte, me avisa. ¿Sí? Y entonces yo tomo ¿qué dijimos? Aprendo de esa lista y digo, por aquí hay una cuestión que yo no la había considerado, la voy a cambiar. Voy a dejar de hacerlo. Pero en términos generales somos rebeldes. Y esa rebeldía se manifiesta en todas las esferas donde nos movemos. Pero ahorita ya es tiempo, hermanos, ¿verdad? De que ya comencemos a poner las barbas en remojo y digamos, bueno, entonces voy a comenzar a obedecer. Obedecer a todos. En todo. Y creo que eso ha sido el propósito de este curso, hermanos, que Dios nos ha llevado a esta reflexión. Termino aquí. ¿Preguntas, comentarios, dudas, opiniones? Por favor. Hoy hemos estado pocas, ¿verdad? Yo tengo, 11 chateando, ¿verdad? Pero participantes, creo que 17. Mireya, abra su micrófono, no se oye. No, pero yo no nada más, yo estoy bien. Es que levantó la mano. No, mi dedito de bien, todo bien. Es la manita automática. ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues entonces, no sé si siempre tenemos la foto oficial o oramos para despedirnos. Vamos a pedir al hermano Roberto, entonces, ¿verdad? Que yo solo veo a 4 en la pantalla, no sé si los demás están o están, obviamente están apagados o están donde no los puedo ver, pero mucho gusto, buenas noches. Y entonces, vamos a terminar. Hermanos, espero, por favor, ¿verdad? Nos dirigen. Amén. Roberto, ¿qué ore? Sí, amén. Bueno, Padre bendito, Dios de la gloria, una vez más, Señor, te damos gracias por esta bendición, Señor, por este manjar espiritual, Señor, oh Dios, por todo el aprendizaje, Señor, que hemos recibido, que esas palabras queden grabadas en nuestro corazón, Señor, y de la misma manera, Señor, que podamos compartirla con aquellas que no la han escuchado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches, bendiciones entonces, y nos vemos el otro miércoles, que creo yo que ¿No hubo foto? La penúltima, pero... No hubo foto. Si quieren tomo la foto yo ahorita. El archivo. Es que Pueden abrir sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, perfecto. O a las 10 o a las 9, ¿verdad? Depende en qué país esté, ¿no? Julio. Hola. Julio. Julio. Hermano, le escucho. Sí, lo que en la iglesia me pasó en alguna ocasión fue que cuando amonestamos a un hermano, dijo, pues me voy y me llevo a mi familia. Es su decisión, hermano. Sí, no hay que dejarse chantajear. Porque hay amenazas o sea, chantajes, pues. No, le digo, pues abandonas al Señor, no nos abandonas a nosotros. Claro. Si yo le hubiera pedido, yo lo hubiera buscado y le hubiera pedido una explicación madura, ¿verdad? Y después de eso, puede irse en paz. Se sintió herido, hermano. Se sintió ofendido. Sí, hay gente muy sensible, ¿verdad? Que se hiere con poquito, ¿verdad? Pero a mí vale la pena usar de misericordia y paciencia y buscarlo. Y después de eso, pues ya ni modo, ¿verdad? Espera que el Señor le ayude a arrepentirse. Okay. No, pues, hermanos, saludos entonces a los demás, ¿verdad? Que no han podido estar con nosotros. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Hasta luego, Roberto. Gracias. Hasta luego, Karen. Hasta luego, Julito.
Dios. Buenas noches. Saludos.